Eh, bueno, yo soy de profesión, soy abogado, ¿Ya? escritor. De hecho, mi primera incursión en las letras la hice justamente escribiendo relatos de terror Mira, chilenos. qué bien. Y es justamente la razón por la cual yo me conocí con César. Porque César Mm, consideró un minuto, nos encontramos y a él le parecía que los relatos que hacía yo era el único escritor que escribía relatos de misterio chileno que se preocupaba de hacer este tipo de compilaciones. Y de ahí yo, producto de una serie de experiencias, yo estuve metido en muchas actividades místicas, en muchos grupos, ujú. New Age, empecé a hacer como una especie de evaluación de toda esta experiencia. Y como yo nunca me alejé mucho de los temas científicos, y por unas incursiones en formarme en pensamiento crítico, llegó un minuto en que consideré que había acumulado una experiencia suficiente como para traducirla en un libro. Y yo, hace poco, Editorial Catalonia recogió esta idea y salió a la venta un texto que yo lo podría definir en el fondo como de autoayuda. ¿Por qué? El libro se llama Travesía a Vulcano, la peligrosa aventura del pensamiento. Me preguntaba recién Marcelo por qué tiene ese nombre, de nombre tan especial. Porque la aventura del pensamiento humano es peligrosa, es una travesía. Es decir, nosotros partimos desde la época, no sé, no poner nombres complicados, pero de los hombres primitivos, ¿no es cierto? Y se supone que vamos a un estadio de superación, de evolución, que yo lo metaforizo en el señor Spock, en los Ya, vulcanos. Se supone que ojalá nuestra especie pudiera llegar o aspirar a algo como eso, a ese nivel. pero es una travesía. O sea, nosotros en el camino estamos pasando en este minuto por un área roja. Es decir, una situación en que hemos desarrollado un armamentismo demasiado letal y todavía somos demasiado irracionales. Entonces, en el fondo, Ah, disculpa, armamentismo de qué tipo, intelectual, religioso, bélico, ¿ya? bélico. O sea, después lo que pasó en las Torres Gemelas, Ujú. tú te das cuenta que en este minuto el pensamiento mágico ya no es una situación que puede llevar a las personas a quemar a las brujas en la hoguera como era en la Edad Media, sino que pueden incluso, imagínate qué pasaría si un pensador mágico talibán pudiera tener acceso a una bomba de hidrógeno Ah, y tuviera el no. dedito sobre el botón rojo. Entonces el pensamiento mágico es bueno, de hecho el pensamiento mágico fue el que nos permitió sobrevivir, curiosamente. Si no hubiésemos tenido el pensamiento mágico y los seres humanos hubieran sido escépticos en los principios de nuestra especie, Mm, tal vez no hubiésemos llegado a ningún lado, porque había que tener cojones y había que tener una ilusión positiva de pensar que nosotros podíamos conseguir cosas, sino cómo se hubiesen atrevido los primeros seres a cazar un mamut, por ejemplo. Y el claro. pensamiento mágico ayudó mucho, te dio esperanza, te dio ilusión, te dio fe en tus capacidades. La magia ayuda mucho a esto. Pero ¿qué pasa? Que actualmente el pensamiento mágico, si bien puede inspirarte para hacer poesía, también puede generar que tú te metas, no sé, en sectas o en movimientos políticos, religiosos, deportivos, del tipo que sea, patriótico, el que quieras tú, y conduce lamentablemente a la irracionalidad. Entonces, ese es el peligro del pensamiento mágico. Entonces, lo que este libro hace, expone cómo surge el pensamiento humano, toda esta historia que yo te he descrito un poco, y te previene de los riesgos del pensamiento mágico. El pensamiento mágico, yo lo digo al final del libro, no es malo per se. De hecho, es lo que nos permite a nosotros inspirarnos, pero tiene peligro. Y lo que el libro trata de ser es una guía para que tú puedas precaverte los riesgos y los peligros del pensamiento mágico. Perfecto. Pensamiento mágico. Entonces, a la luz, digamos, de este libro o de este enfoque, podríamos llamar un enfoque escéptico, entonces, esto. Mira, es un enfoque de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque yo hago la diferencia entre pensamiento crítico, Ujú. aunque yo le doy un nombre especial, fíjate, para no caer en etiqueta, ¿Ya? yo le llamo pensamiento razonado. ¿Ok? Esa es como la denominación que yo le doy. ¿Por qué? Porque el pensamiento razonado hace eco. ¿Por qué no le llamo pensamiento racional? Porque cuando fue el periodo del racionalismo, los tipos pensaron, dijeron, bueno, si nosotros con nuestra razón podemos comprender las cosas, es cosa de que seamos lógicos para que el mundo cambie y vimos que eso no pasó, al contrario. Mm, Después del racionalismo vino justamente el ideologismo y aparecieron el nazismo, el fascismo, el comunismo. Entonces, por lo tanto, nos damos cuenta que la racionalidad no basta por sí sola para cambiar al ser humano. Por eso yo le llamo esto pensamiento razonado, porque uno parte de la base de los defectos que tiene incluso estructurar el ser humano por el cual no puede ser absolutamente lógico, absolutamente racional. ¿Por qué las pasiones nos invaden? ¿Cómo tratar de manejarla? ¿Cómo tratar de moldearla? Entonces, a mi juicio, ¿qué diferencia hago yo? Aunque no es muy correcta, pero el escepticismo normalmente se le ve como el tipo que está esperando que le traigan un determinado desafío y decir si esto puede o no puede ser posible. El pensamiento crítico, el pensamiento razonado que yo propugno, te dice, ok, esto puede que no sea cierto, pero yo te doy algo a cambio.
Te digo, sí, mira, sabes que lo que tú estás diciendo realmente está demostrado que no es, pero sí es esto otro. Y te Ya. doy una alternativa. Porque, ¿qué es lo que se le critica siempre al escepticismo en general? Que te destruye pero no te crea. Claro, no te entregan una respuesta, alguna alternativa. Exactamente. Y yo lo que trato de mostrar en el libro es que sí hay alternativas a aquellas cosas que se han demostrado o probablemente se han demostrado Ujú. que no son reales, que la gente creía. Perfecto. Hagamos retrospectiva. A ver, contabas al principio que estuviste metido como en muchas experiencias. ¿Hubo algo como fuerte, digamos, en el ámbito como parapsicológico? Algo que quizás te haya hecho como creer que hay algo más dentro de las experiencias que tuviste. Sí, mira, yo estuve en varias... A ver, mira, yo he, he hecho Reiki, he hecho Ujú. estilos de energía interno en disciplina de artes marciales, he pertenecido a diferentes escuelas místicas, he sido aprendiz de chamán, ¿ah? Aprendiz de chamán. Hasta aprendiz de chamán en México, incluso fui a ¿Ya? hacer ciertos procesos rituales a México. Pero lo que a mí más realmente me ha marcado es una experiencia que yo se la recomiendo a toda persona, que es que he participado en rituales de ayahuasca. Ah, perfecto. O sea, para que la gente lo entienda, Sí. lo que no la conoce, la ayahuasca es el alucinógeno más poderoso que existe. Ujú. Más que el peyote, más que el LSD. Pero la ayahuasca tiene una característica. Es denominada, entre los que conocen este tema, enteógeno. ¿Qué significa? Que son Sí. plantas que tienen vida, que tienen una inteligencia. Ujú. Enteo genera, o sea, genera inteligencias, como que son plantas con vida, como que tienen una individualidad que te enseñan. Por eso que los chamanes utilizan enteógenos. Típicos que uno, el peyote, el San Pedro, Ujú. que es el que nos conocemos en Chile, ¿no es cierto? Incluso la más marihuana. La marihuana también es una planta sagrada, lo que pasa es que nosotros la hemos vulgarizado. ¿Y qué es lo que se supone según el pensamiento chamánico, viéndolo desde el punto Claro. de vista de ellos? Que el consumo de esta sustancia te permite a ti acceder a otros planos, a un plano espiritual, ¿ya? Entonces, en el caso de la ayahuasca, que es lo que yo he experimentado, es tan impresionante el efecto que te genera que realmente tú te conmueves. Eso yo le llamo son experiencias límite. O sea, la ayahuasca para mí es una bisagra en la vida. Por eso yo la recomiendo a toda persona. Que se van a asustar, porque no hay cosa que a una persona le dé más miedo que perder el control sobre uno mismo, que es lo que se genera en el proceso. Pero imagínate lo lindo que sería poder tener un sueño vívido, aunque sea una Ujú. pesadilla, y mezcla sueño vívido, que te acuerdes absolutamente de todo, de todo, de todo, de todo. No como los sueños que uno tiene, que de repente se acuerda de algunos aspectos, pero después ya no sabe Claro, nada. se fragmenta. Claro. Entonces yo justamente, la experiencia de ayahuasca me marcó mucho. Te están preguntando acá de la ayahuasca. Dicen que si hay que tener una preparación previa, se hace como una especie de ritual antes, días de ayuno, algo por el estilo, antes de entrar Sí, en... miren, yo respecto a la ayahuasca le digo las siguientes cosas. ¿Quiénes no la pueden consumir? Ujú. Son las personas que sufren de diabetes, ¿ya? ¿Ya? Los que tienen algún problema cardíaco porque se experimentan emociones fuertes, o sea, te puede generar un problema si tienes problema Problema al cardíaco. corazón, claro, pero no hay ninguna otra contraindicación. Lo que hay que hacer, y yo eso sí lo recomiendo a todo el mundo, háganlo con un chamán calificado. No lo hagan solo, porque es una experiencia que, como decía la película Matrix, Kansas desaparece. ¿Ah? Entonces, por eso les digo, si ustedes no están con una persona que ustedes en ese minuto, ya a nivel básico, casi infantil, sientan una confianza como para que los guíe, puede ser una experiencia peligrosa.